Hola a todos y todas. A nombre del Comité Seminarios les doy la bienvenida a este seminario de hoy, del viernes, un seminario presencial, que bueno, nos da gusto reunirnos por lo menos de vez en cuando aquí, como en los viejos tiempos, ¿verdad? Hoy tenemos el gusto de tener a la doctora Linda Viviana García Quiñones, que nos visita desde la Universidad Veracruzana. Ahorita voy a leerles un poquito de su perfil. La doctora es ingeniera industrial por parte del Instituto Tecnológico de Orizaba y maestra en ingeniería industrial por el Instituto Tecnológico de Orizaba también. Es doctora en ingeniería de materiales por medio de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ¿verdad? Y coordinó la carrera de ingeniería industrial y fue docente en las carreras de ingeniería mecatrónica y de sistemas computacionales en la Universidad Politécnica de García, Nuevo León, hasta octubre del 2018. Ha después trabajado como catedrática del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología en el CICES Monterrey hasta enero del 2023 y muy recientemente, en febrero, se integró como investigadora en el Centro de Investigación en Recursos. Me comenta que es un centro bastante nuevo, entonces, como le decía, desde febrero de este año. Su línea de investigación se enfoca en el procesado láser de materiales usando pulsos cortos, en particulares materiales como cerámicos y películas delgadas. La doctora tiene 20 publicaciones a su nombre y es parte del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1. La plática que nos dará hoy tiene por título Cristalización inducida por láser en películas delgadas absorbedoras. Muchas gracias, le paso el micrófono. Muchas gracias, doctora. Muy amables todos por su presencia. Y pues, como lo comentaba, yo vengo del Centro de Investigación en Recursos Energéticos y Sustentables, el CIRES en la Universidad Veracruzana. El campus se encuentra en Coatzacoalcos, Minatitlán. Es realmente un centro nuevo que se creó por parte de la universidad. Pues bueno, ahorita estamos trabajando. La charla del día de hoy, pues vamos a hablar un poco de la cristalización inducida por láser, ¿no? Esperemos que sea de su interés. Pues, ¿cuál va a ser el contenido de esta plática? Pues veremos un poco de introducción, cuáles fueron los métodos de síntesis de las películas delgadas, la metodología, los resultados que hemos obtenido y la discusión de los mismos, y un poco de conclusiones. Pues, como todos sabemos, es una problemática que existe en nuestro país y a nivel mundial, la contaminación, sobre todo por el uso de energías como el petróleo, el carbón, que generan pues obviamente contaminantes, y ha sido de vital importancia lograr hacer recursos cada vez energéticos más limpios y sustentables. Aunque hemos visto que esto ha ido evolucionando, pues sabemos que todavía las emisiones de gases por efecto invernadero siguen y son presentes en nuestro país y han provocado grandes problemas de contaminación. A pesar de que las nuevas tecnologías han ido evolucionando, pues todavía no son suficientes como para dar un espectro mucho más amplio de eliminación de las tecnologías basadas en el carbón o basadas en el petróleo. Y ejemplo de eso, pues han sido la evolución de ciertas energías renovables, que son el tema principal que vamos a estar abordando en esta charla. Pues sabemos que la ONU ha tenido bastante importancia de acuerdo a su agenda de los objetivos de desarrollo sostenible o sustentable, perdón. Estos objetivos están buscando que se apliquen a nivel mundial, y uno de los que más nos atañe o hemos buscado impactar, pues es el objetivo número 7, que tiene que ver con la energía asequible y no contaminante. Sabemos que a lo largo de los años se han ido generando nuevas tecnologías, pero estas tecnologías buscan garantizar el acceso universal a servicios energéticos. En nuestro país esto está en vías de desarrollo, no tenemos como en otros países ya sistemas implementados que garanticen el acceso a toda la población a energías realmente no contaminantes y sustentables. También busca aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en conjunto de fuentes energéticas. Sabemos que nuestro país es uno de los países que puede y tiene la capacidad de prácticamente utilizar casi todas las energías renovables. Principalmente sabemos que tenemos la capacidad para energía eólica,
energía geotérmica, energía nuclear. Prácticamente México está presente en casi todas estas energías. El problema es cómo llevarlas a implantarse dentro de los hogares para que sea mucho más rentable y podamos nosotros hacer uso de ellas, ¿no? También el desconocimiento de los gobiernos de implantarlas ha provocado que esto se vaya deteniendo y cada vez sea un problema más grande. Duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética. En esta plática ustedes van a ver lo que hemos hecho con materiales aplicados a dispositivos fotovoltaicos, pero no son los únicos. Existen muchos otros materiales que pueden ser realmente aplicables y mejorar estas tasas de eficiencia. El problema es también el costo, la contaminación, el acceso a estos materiales. Entonces, también es una problemática que hay que ver. Y busca también aumentar la cooperación internacional para facilitar el acceso a la investigación y las tecnologías relativas a la energía limpia. En nuestro país, la verdad es que este punto a veces es difícil, aunque existen muchos centros de investigación, aunque existen muchos desarrollos, el problema es cómo difundirlos, cómo hacer que todos colaboremos y que todos tengamos esa información. Afortunadamente, seminarios como estos o la difusión y la publicación de resultados, pues contribuye mucho, pero el problema no nada más somos nosotros, también es la sociedad. ¿Cómo se entera la sociedad de lo que estamos haciendo y cómo lograr que esta sociedad también la impacte y también proporcione nuevas necesidades y conocimientos, ¿no? Y promover la inversión en infraestructura energética y en tecnologías limpias. Sabemos que poner un panel solar en nuestra casa, pues actualmente es bastante costoso, ¿no? Ya no tanto comparado a algunos años, pero sigue siendo bastante costoso implantar tecnología de este tipo, ¿no? Y lo que estamos buscando, pues, es mejorar productos o mejorar materiales, mejorar procesos que lo hagan mucho más económico para que toda la gente pueda tener acceso a ellos. Desde lugares tan remotos como las sierras donde están los estados, por ejemplo, de Veracruz, Chiapas, Oaxaca, que son realmente pobres, pero tienen acceso a tecnología, más que tecnología, tienen acceso a recursos que en otros estados de la República no tenemos y que podrían ser realmente aprovechables y podrían generar un cambio realmente radical. Pues, ¿cuál es la motivación que nosotros tenemos? Pues investigar tecnologías limpias utilizando materiales amigables con el medio ambiente a través de la funcionalización de películas delgadas de óxido de zinc dopado con aluminio y sulfuro de antimonio, como materiales ventana y absorbedor para celdas solares. Como les decía, el problema que realmente nosotros estamos buscando es que hay algunos materiales que son bastante eficientes, dan captación de energía bastante alta, podemos tenerlos, son bastante duraderos. El problema es el costo. Y otra de las problemáticas es la toxicidad. ¿Qué tan tóxicos son? Porque el problema de las celdas solares ahorita es simplemente el costo de instalarlo, pero el siguiente problema es el costo de removerlo cuando ya no sean funcionales. ¿Qué vamos a hacer con esos materiales? Porque muchos de ellos van a ir a parar a basureros, van a ir a parar a contaminar el agua, a contaminar el suelo, a contaminar el aire. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros, no? Solucionamos una problemática, pero también estamos abriendo la puerta a más problemáticas. Entonces, estamos buscando con este tipo de proyectos que sean materiales abundantes, que no sean caros, que no sean tóxicos, que sean amigables y que cuando los podamos retirar del mercado exista una forma de que nosotros podamos reutilizarlos, ya sea en otros procesos o reutilizarlos para nuestros materiales nuevamente. Y como lo mencionaba al principio de la motivación, son las celdas solares. Las celdas solares pues son dispositivos optoelectrónicos que transforman la luz en energía eléctrica. Como mencionaba, y cuando llegué al centro de investigación, una de las cosas con las que me encontré, que la energía solar pues realmente no nos cuesta a nadie de nosotros, ¿no? Todos recibimos energía solar. Y el estado de Veracruz, afortunadamente, está en una franja ubicada donde la energía solar pues llega prácticamente durante todo el año. Y mucha de esa energía pues realmente no la usamos, aunque es la energía renovable más importante que tenemos, aunque nos demos baños de sol en muchas ocasiones en lo que salimos nosotros y activamos nuestra vitamina D, pues sin embargo no la aprovechamos realmente como podría ser,
un potencial para nuestro país, ¿no? Casi nuestro país, pues literalmente si nos vamos a casi todos los estados de la República, pues todos tenemos radiación solar, ¿no? No hay ningún estado que no se impacte con esta energía. Y sin embargo, ¿cuántos de nuestros estados realmente están haciendo uso de esta energía? Muy pocos, ¿no? Y es por eso que nosotros buscamos hacer este tipo de dispositivos, ¿no? Estas celdas solares pues se clasifican en 5 familias: el silicio cristalino, la unión sencilla de galio y arsenio, celdas multiunión, celdas solares basadas en películas delgadas y celdas solares emergentes. En nuestro caso muy particular pues son las películas delgadas, aunque han tenido bastante impacto, pues todavía no alcanzamos a familias tan importantes como el silicio cristalino, pero estamos en ese camino, ¿no? Aquí les presento pues las eficiencias de las celdas solares, sobre todo por el Laboratorio Nacional de Energías Renovables, en este caso en Estados Unidos. Ellos hacen una medición constantemente para evaluar cuál es la eficiencia de estas familias, ¿no? Sin embargo, hemos notado que las películas delgadas están tomando bastante auge con respecto a otras familias, ¿no? Y de ese auge también tiene que ver, como yo les decía, con el que son bastante abundantes los materiales que podemos utilizar, no son contaminantes y son bastante fáciles de procesar. Hay otros materiales que necesitan procesos todavía mucho más costosos y eso incrementa mucho el poderlos utilizar en los dispositivos fotovoltaicos como son las celdas solares. Las celdas solares, básicamente, este es un esquemático muy sencillo de lo que podríamos representar con celdas solares, pero están compuestas principalmente de un sustrato, de un contacto, de un absorbedor, de una ventana y de un dispositivo pues, que los conecte, ¿no? Para poder absorber esa energía. Estas familias pues nacen con el fin de optimizar la cantidad de materia empleada y reducir los costos, y es un recubrimiento sólido que se deposita sobre otro sólido conocido como sustrato, con el fin de brindar nuevas propiedades o mejorar las existentes. El orden también, para poderlas llamar películas delgadas, porque esa es otra parte importante. ¿Cuándo es una película delgada? Pues nosotros decimos que una película delgada es aquella que está formada por unos cuantos nanómetros hasta posiblemente una micra, ¿no? O podemos llegar a algunas cientos de micras, pero sobrepasando esas unidades, pues ya no lo podemos llamar película delgada, ¿no? Normalmente nosotros buscamos películas de no más de 100 nanómetros para poder mejorar el proceso. Y esto es una gran ventaja porque también no usamos mucho recurso. Es decir, no tenemos que depositar tanto material, no tenemos que utilizar tantos químicos o solventes para poderlo obtener estos espesores a tamaños nanométricos. Y eso pues nos da una ventaja espectacular. También los métodos de síntesis para las películas delgadas se dividen en 2 ramos. Estos pueden ser los métodos físicos y los métodos químicos. Dentro de los métodos físicos, pues nosotros tenemos el depósito por láser pulsado, la evaporación térmica, el magnetron sputtering, y por el lado de los químicos tenemos el baño químico, el depósito de capa atómica o ALD, sol gel, y a su vez se divide en deep coating y spin coating. En nuestro caso muy particular, y lo que vamos a ver en esta charla, nosotros hemos visto el magnetron sputtering, pero también hemos trabajado con baño químico y lo hemos trabajado con baño químico asistido con láser, ¿no? Esas son 2 cosas que nosotros hemos tratado de investigar porque son métodos bastante económicos, eficientes y muy rentables para colocar en cualquier laboratorio y procesarlos. Pues las películas delgadas son un semiconductor tipo N con amplias aplicaciones en optoelectrónica. En el caso de celdas solares se utiliza como un material capa, ventana. En este caso, si se les recuerdan la presentación de la diapositiva anterior, pues vimos que necesitamos un material ventana y necesitamos un material absorbedor. En el caso del óxido de zinc, pues presenta espesores dependiendo obviamente del tipo de técnica que nosotros utilicemos para depositarlo, pero aproximadamente han obtenido espesores de 250 nanómetros y tiene una ventaja con respecto a la transmitancia, tiene un 80% o mayor de transmitancia. Esto es bastante interesante porque las celdas solares se dividen o más bien se evalúan de acuerdo a la transmitancia que pueden tener. Entonces nosotros al tener un 80% pues es bastante alto. También el band gap es bastante importante porque es la medida de energía que nosotros estamos obteniendo
y pues se han reportado hasta valores de 3.3 electron volts, sobre todo para este material. Y también, bueno, la morfología y la microestructura que tienen, pues tienen granos hexagonales entre 14 y 33 nanómetros. Van a ver en este trabajo que son bastante peculiares cómo se forman, pero también podemos tener esta microestructura bastante peculiar. Y cuando esto sucede, pues podemos tener transmitancias hasta del 89%. En el caso del azo, el azo es una estructura que se genera a partir del óxido de zinc dopado con aluminio. En este trabajo nosotros dopamos hasta el 2% de aluminio. Hay reportes que llegan hasta el 10%. El problema cuando nosotros dopamos con demasiado aluminio es la reflectancia. Y al tener demasiada reflectancia, pues obviamente la transmitancia se va a bajar y entonces el material ya no es eficiente. Entonces nosotros evaluamos el porcentaje y deducimos que el 2% es un porcentaje bastante adecuado para dopar al óxido de zinc, mejorar sus propiedades tanto de transmitancia y reflectancia y también mejorar la eficiencia de la conductividad. Esta la incrementa y esto le da pues bastante interés, ¿no? Hemos visto, como les mencionaba, pues son bastante uniformes, tienen esa característica, no las tenemos totalmente deformes nuestras películas, mantenemos la rugosidad y el espesor bastante constante y uniforme a lo largo del depósito, sobre todo con el magnetron sputtering, y tenemos una transmitancia de entre el 82.3% hasta el 90%. Realmente va a depender mucho de la técnica con la que nosotros utilicemos para depositar el material, pero en técnicas como el sputtering, pues tenemos hasta el 80%. Entonces es bastante bueno este tipo de depósito, ¿no? En el caso de las películas delgadas de sulfuro de antimonio, nosotros, como les comentaba, las hemos trabajado con depósito químico asistido con láser. Y en el caso de este tipo de técnicas, pues llegamos a alcanzar hasta el 85% de propiedades ópticas, es decir, de transmitancia, y band gaps hasta el 1.9 electron volts, ¿no? Hemos podido trabajar en esos rangos que son bastante buenos para este tipo de material. También los espesores que trabajamos pues son entre 200 y 279 nanómetros. No son espesores que realmente no podamos conseguir, los hemos conseguido con los depósitos de baño químico y con el magnetron sputtering, ¿no? Entonces realmente son películas que sí podemos considerar dentro del rango de películas delgadas, ¿no? El otro punto importante cuando trabajamos películas delgadas son los tratamientos térmicos. Es decir, muchos de los materiales, por ejemplo, en el caso del sulfuro de antimonio, pues son amorfos cuando nosotros los depositamos y necesitamos un tratamiento térmico alterno para poderle dar esa cristalinidad que nos permite manejar el material. Y entonces utilizamos, por ejemplo, en el caso muy particular, pues utilizamos horno a vacío y lo vendemos por mucho tiempo, algunas veces hasta 30, 40, 50, 60 minutos dentro del horno para poder obtener las propiedades cristalinas que necesitamos del material. Y pues esto al final de cuentas pues es un costo, está basado en energía eléctrica y pues obviamente eso va incluido en algún momento dado dentro del procesamiento del material. ¿Cuáles son las ventajas? Pues las ventajas de hacer un tratamiento térmico con hornos convencionales, pues nos permite dar la energía necesaria para cristalizar el material. Tenemos un control de atmósferas, sobre todo cuando queremos introducir atmósferas de nitrógeno o queremos utilizar el aire o vacío o oxígeno en alguno de los casos que necesitemos. Y también podemos controlar la temperatura, que veremos que con otros tratamientos es un factor importante, pero bueno, como están en una cámara cerrados, pues podemos asegurarnos de mantener esa temperatura y evitar que podamos tener problemas de oxidación, en dado caso, una vez que se han obtenido la cristalinidad de las películas. El problema principal que tienen estos tratamientos convencionales pues son la selectividad y localización del tratamiento y los tiempos de procesamiento prolongados. Es decir, cuando nosotros metemos la película delgada, sobre todo que vienen en los sustratos, pues metemos todo el material, metemos todo el bulk. Es decir, no podemos seleccionar áreas específicas que nosotros quisiéramos tratar. Si nosotros queremos hacer aplicaciones para la electrónica, pues sabemos que son en zonas muy pequeñas, muy localizadas, muy focalizadas,
Y si nosotros no podemos hacer eso, pues tenemos que meter todo el material, ¿no? Y pues toda la superficie de nuestro material pues va a tener esa característica de ser cristalinos, pero no selectivamente en el lugar que a mí me interese, ¿no? Y pues los tiempos, como les decía, no es lo mismo meterlo 30 segundos, 40 segundos a un procesamiento que meterlo a 30 minutos o 60 minutos, ¿no? Entonces, esa es una de las ventajas. En cambio, hay otro tipo de tratamiento que nosotros podemos hacer y tiene que ver con el tratamiento térmico inducido por láser. Este tratamiento tiene la ventaja de ser muy selectivo, al contrario de lo que pasaba con los hornos convencionales. Nosotros aquí sí podemos seleccionar el área de interés, expandir también el tamaño del área de interés. En el caso de los hornos, pues están limitados a la superficie y al tamaño del horno. Pero en el caso de lo que vamos a ver en esta plática, aquí podemos incrementar esa superficie, es decir, podemos hacer mucho más. Y eso también es una gran ventaja, no solo para los que estamos trabajando como investigadores, sino para cuando proponemos algo a la industria. La industria siempre nos dice cómo lo escalamos o cómo lo llevamos al procesamiento ya real, ¿no? El laboratorio podemos controlar casi todas las condiciones, podemos controlar todos los procesos, pero cuando lo llevamos a la industria, eso ya cambia y eso se convierte en la problemática por la que es tan difícil a veces transitar del laboratorio a la industria. Y con el caso del láser, la verdad es que hemos descubierto que es posible escalar este tipo de procesos y hacerlos tan eficientes como los métodos tradicionales que hemos estado viendo. Pues también es localizado, como les decía, y pues los tiempos de procesamiento vamos a ver que son de minutos, en algunos casos hasta de segundos, dependiendo del espesor de la película, pero no nos llevamos más de 5 minutos en hacer el proceso, ¿no? Y son superficies, pues estamos hablando de sustratos de laboratorio, ¿no? Y podemos escalarlos a mucho más grandes. ¿Cuáles son las condiciones que debemos de tener en cuenta cuando hacemos este tipo de tratamientos? Pues la unidad láser, ¿qué es lo que vamos a utilizar para hacer este tratamiento? Pues la duración del pulso, en caso de los nanosegundos o femtosegundos, es picos, la onda, la polarización y la frecuencia de los pulsos. Son parte de lo que tenemos que estudiar. Por parte del láser, también tenemos que tener en cuenta el tamaño, la forma de la cintura del haz, el número de pulsos y la frecuencia que vamos a utilizar para hacer este procesamiento. Y por el otro lado está el ambiente. El ambiente es la presión, temperatura, composición de la atmósfera y el material. Sobre todo, cuáles son las condiciones con las que yo puedo trabajar el material. En el caso de nosotros, pues es analizar la conductividad térmica, analizar la transmitancia, analizar la reflectancia y los coeficientes de absorción. Es decir, que si nosotros no tenemos un material que se adapte específicamente a este tipo de condiciones, pues vamos a tener pues material que vamos a procesar, pero no vamos a obtener ningún resultado, ¿no? Porque simple y sencillamente o no van a absorber la energía de la fuente que nosotros estemos utilizando, o simplemente no va a haber ningún, o en su caso, que nos ha pasado, hay ablación, ¿no? Se pierde el material completamente porque cedemos, ¿no? La energía también en este caso. ¿Cuál ha sido la metodología que hemos seguido? Pues ha sido la síntesis, el tratamiento láser y la caracterización, ¿no? Son los aspectos que hemos estado analizando. Si tienen alguna duda, no hay problema, me pueden ir preguntando. Y pues utilizamos la pulverización catódica, como les decía, o el magnetron sputtering, que en este caso, este equipo se encuentra en la Universidad Veracruzana. Fue una colaboración entre la Universidad Veracruzana y nosotros para poder depositar las películas. Es por medio de la remoción del material de la superficie de un sólido mediante el bombardeo de iones. Y pues bueno, prácticamente es el tipo de equipo que utilizamos para depositar películas como el óxido de zinc, el azo y el sulfuro de antimonio, ¿no? Aquí como se podría ver cuando se está depositando. Nosotros utilizamos targets. Para el caso del magnetron sputtering, pues utilizamos target de cada uno de los materiales con una pureza del 99%. Entonces, con eso aseguramos que realmente el material está depositado en atmósfera de vacío. Los parámetros que utilizamos, pues, es 7 por 10 a la menos 5 torrs. La presión de trabajo en el caso de ambos materiales, pues, es el de 60 militorrs.
y pues el flujo de argón y el tiempo que lo hicimos. Para el caso de las de óxido de zinc, nosotros trabajamos tiempos de 10 y 15 minutos. Para el caso del sulfuro de antimonio, utilizamos 5 minutos. Son tiempos de depósito bastante rápidos con respecto a, por ejemplo, el baño químico. El mínimo de tiempo casi siempre son los 15 minutos, de ahí nos vamos a 30, 45, 60 y el tiempo que ustedes quieran. Obviamente va a depender del espesor que estén buscando, el tiempo que se va a depositar. Y aquí pues son tiempos bastante rápidos y cortos. El tratamiento láser nosotros lo hicimos con un láser de CO2 continuo en la longitud de onda de 10.064 nanómetros. Se encuentra en la unidad Monterrey. En ese momento era donde trabajábamos y hacíamos toda esta investigación. Aún hemos seguido, pero ese es el equipo que utilizamos. Y pues, ¿cuáles fueron los parámetros que utilizamos para este tratamiento? Pues utilizamos una potencia de 4 a 5 watts. El láser nos llega a dar hasta 150 watts. Pero en literatura, pues imagínense utilizar esa potencia, pues realmente hacíamos más bien ablación del silicio, no teníamos nada, empezamos a trabajar con potencias mucho más altas y era un quebradero de películas. Ya sabrán, el estudiante estaba casi que se aventaba por la azotea cada vez que tenía que volver a duplicar el material, como a muchos nos pasa. Pero encontramos que en el caso del óxido de zinc y el azo, y las potencias más adecuadas eran entre el 4 y el 5%, 4 y 5 watts, para que obtuviéramos un cambio tanto en la morfología, tanto en la microestructura y las propiedades ópticas y eléctricas que necesitábamos para este material, ¿no? Ya cuando lo descubrimos, ya descansamos, ya todos dijimos, gracias a Dios, sí sale. Entonces, ya no nos fuimos a más potencias, ¿no? Pues las densidades que utilizamos en este caso fueron de 266, 332 watts por centímetro cuadrado y una velocidad de barrido. Esta fue la más interesante también en el proceso, porque utilizamos un sistema de traslación y este sistema de traslación pues nos permitía escanear la superficie de nuestro sustrato. En el caso del magnetron sputtering, pues el área de depósito está muy localizada, no es en todo el sustrato, sino en una zona muy particular de depósito y la superficie pues prácticamente era de 1 por 1 por 1 y decíamos, híjoles, para hacer tanto tratamiento ahí, pues casi con lupa lo teníamos que ver, ¿no? Pero con el sistema de traslación nos facilitó mucho esto. ¿Por qué? Porque podíamos escanear toda la superficie y asegurarnos que todo el depósito estuviera irradiado y podíamos asegurar que los espesores se mantuvieran a lo largo de toda esa irradiación, ¿no? No ablatirlo, sino procesarlo realmente. Aquí en la diapositiva ustedes podrán ver que se ve el rayado de los materiales que nosotros tenemos. Se podía ver claramente cuando hacíamos incidir el láser y a pesar de ser un material bastante transparente, pues tampoco lo ablatíamos, ¿no? Que ese es otro de las problemáticas que les digo que cuando utilizamos el láser nos pasaba mucho, ¿no? Ablatir el material y pues quedar prácticamente sin película significa pues no tener nada con qué analizar y no tener resultados dentro del trabajo. En la siguiente diapositiva, pues nosotros vamos a ver el sulfuro de antimonio. El sulfuro de antimonio tenía otra característica, que sí era de color anaranjado prácticamente cuando se depositaba. Y cuando nosotros hacíamos incidir el láser, pues nosotros podíamos ver el recorrido. Normalmente era en el eje X donde nosotros estábamos trabajando. El sistema nos permitía hacerlo en Y y Z. No hicimos todavía la cuadrícula, pero ese es el siguiente paso de nuestro proceso. Ahorita solo se irradió sobre uno de los ejes, pero pues queríamos saber si realmente funcionaba, ¿no? Si no, pues de qué servía hacer una cuadrícula completa si no íbamos a obtener nada, ¿no? Entonces, en el caso del sulfuro de antimonio, pues sí podíamos ver cómo se hacía el tratamiento, cómo se veía específicamente las películas cuando nosotros lo tratábamos, y veíamos cómo cambiaban de coloración, que eso es también una característica que tiene el sulfuro de antimonio. El óxido de zinc nunca cambió de color, era transparente y transparente se quedó, pero el sulfuro de antimonio sí podía cambiar. Una vez que estaba cristalizado, tomaba un color como el target, si lo vieron era gris, bueno, ustedes lo ven negro, pero para nosotros era gris, una vez que estaba cristalizado, ¿no? Ahí es todavía amorfo, no ha cambiado la coloración, ahí sigue siendo amorfo. Utilizamos, como les decía, un sistema de traslación con un Arduino, platinas y pues un software para hacer las traslaciones. Hacíamos nuestro código para podernos trasladar en cada uno de los ejes, ¿no? Es bastante económico y sencillo lo que hacíamos, pero pues
creo que eso es a veces lo que no necesitamos grandes tecnologías y no necesitamos grandes laboratorios, sino tener también la idea y el sueño de querer hacer las cosas, porque muchas de estas cosas están construidas a veces por estudiantes, a veces no teníamos todo, y a veces nuestros estudiantes de licenciatura y de maestría, pues nos apoyaban a construir aquello que necesitábamos, ¿no? Y estas son cosas bastante sencillas, pero al mismo tiempo, pues necesitan trabajo, ¿no? Y nuestro estudiante se encargó de hacer todos los códigos, de hacer toda la información, y eso es lo valioso de cada una de las cosas que se hacen en la investigación, ¿no? Que los estudiantes no solo tengan resultados, sino también aprendan nuevas técnicas, obtengan nuevos conocimientos y ocupen todo aquello que estudiaron en las ingenierías, ¿no? A veces queremos solo obtener resultados de una investigación, pero también hay que ocupar aquel conocimiento que generamos a lo largo de los años, ¿no? Y aquí se aplica mucho. Bueno, perdón. Aquí teníamos un pequeño videíto de lo que hacíamos, cómo se trasladaba. Puede ver, creo que ya no quiso, ya se enojó. Pasé muy rápido. Pues, como les decía, se mueven los ejes. A lo mejor no se escucha porque parecía matraca el pobre sistema. Pero bueno, hacíamos nuestras traslaciones en cada uno de los ejes que necesitábamos. Y pues es un equipo bastante eficiente para hacer algunas cosas. Por si a alguien le interesa, pues ahí está, ¿no? ¿Y cómo hicimos la caracterización? Bueno, pues la caracterización aquí fue la estructura y composición la hicimos por DRX, Raman, XPS. Hicimos morfología por C, AFM, propiedades ópticas, pues fue por el VBIS. Las propiedades eléctricas, pues nos fuimos por las pruebas de conductividad para ver cómo se comportaba nuestro material después de todo lo que ya habíamos hecho, todo lo que habíamos laberinteado. Y pues vamos a ver los resultados. Como les decía, pues el óxido de zinc se depositó en 10 y 15 minutos, se irradió en 5 y 4 watts. Sabíamos de antemano, por lo que se ve en el patrón de difracción de rayos X, que era cristalino. Sabíamos que el óxido de zinc ya era cristalino, no lo íbamos a cambiar. Pero, sin embargo, pues nos fuimos dando cuenta que con respecto a la irradiación, pudimos hacer que la estructura obviamente tuviera una modificación. Sobre todo en el caso de los 5 watts, si ustedes los ven arriba, y en el caso de 4 watts para 10 minutos, y en el caso de 15 minutos, sí se vio ese cambio, ¿no? Y también vimos el cambio en los tamaños de los granos de estas películas. Cuando iniciamos en el tratamiento, pues tenían 13.2 nanómetros, y en el caso ya de los 5 watts, en la de 10 minutos, pues ya tenía 7.9 nanómetros. En el caso del óxido de zinc a 15 minutos, pues vimos que el cambio se dio a 8.6 nanómetros, ¿no? En el caso de 15 minutos, pues llegamos hasta 24.6 nanómetros del tamaño de nuestro cristal durante el proceso de tratamiento. Es importante también decir que estas estructuras, pues principalmente están orientadas al eje C, y sus planos cristalinos más importante, pues es el 002, ese es el plano cristalino de mayor importancia para el óxido de zinc, y aquí podemos ver que se continúa con esa preferencia, no hubo cambio sobre la preferencia, y seguimos manteniendo el plano cristalino más importante, ¿no? En el caso de ASO es muy particular porque aunque es, digamos, cristalino, casi es amorfo, pero en el caso ya cuando nosotros lo irradiamos con el láser, descubrimos que sí lo podemos mejorar esa cristalinidad, sobre todo en el caso de 10 minutos. Y un detalle, digo, aquí hay un detalle que como investigadores y como estudiantes a veces se nos pasa. Pusieron los electrodos de carbono antes de hacer las mediciones, y pues obviamente el carbón opacó bastante el estudio que nosotros estábamos haciendo, entonces por eso ustedes podrán preguntarse pues por qué hay carbón, ¿no? En teoría no debería de haber, pero bueno, durante el tratamiento y para acelerar los procesos, pues tuvimos que utilizar este tipo de condiciones, y pues obviamente opacó los picos que nosotros buscábamos en el caso de ASO a 15 minutos, pero pudimos ver todavía que se mantenía la preferencia en el plano 002, y pues seguía manteniendo la cristalinidad que nosotros buscábamos.
En el caso del ASO, pues tiene una estructura hexagonal tipo bursita y pues como les decía, pertenece a los planos del 002 y pues como lo hacemos patente, pues tuvimos un detalle por ahí. En el caso del sulfuro de antimonio, el sulfuro de antimonio depositado tal cual con la técnica que utilizamos, pues es amorfo. Sin embargo, ya con el tratamiento nosotros pudimos detectar que sí lo podemos hacer cristalino y ya descansamos en paz porque dijimos, híjole, sí se puede hacer. O sea, ya llegar a ese punto dijimos, ya nos podemos ir en paz, ¿no? ¿Por qué? Porque ya lo tenemos cristalino. Era una idea que nos surgía de saber que si todos los parámetros que ya habíamos controlado, todo el proceso que ya habíamos hecho podía funcionar. Y al descubrir que sí lo hicimos cristalino, pues para nosotros fue así como que sí se puede, ¿no? Sí podemos cristalizar ese tipo de material, sí podemos cambiar la microestructura y por ende la morfología y por ende las propiedades, ¿no? Ya no tengo un amorfo, tengo un cristalino. Y pues obviamente es una estructura estivita ortorrómbica, también su plano preferencial está en el 002, a diferencia del óxido de zinc, pero en muy particularmente fue un objetivo que teníamos y que se alcanzó a cumplir, ¿no? Dentro de la espectroscopía Raman, pues aquí vamos a poder ver los modos que presentaron cada uno de nuestros materiales. Sin tratamiento, pues los modos principales para el óxido de zinc, pues están en E2 high, en A1LO y en E1LO. Y bueno, pues aquí presentamos cada uno de esos modos. Lo mismo pasa con 15 minutos, son muy similares esos modos vibracionales que pudimos detectar en el óxido de zinc, que son muy característicos. La verdad es que no nos salimos de los modos vibracionales característicos. Sin embargo, sí detectamos que sí pudimos provocar un cambio en cuanto a los modos vibracionales anómalos que presentó el óxido de zinc, porque sí presentó un cambio. Eso se lo atribuimos aquí, no se ven específicamente, pero sí tuvimos un cambio en esos modos anómalos, y esos modos anómalos surgieron principalmente por la eliminación de oxígeno dentro de la estructura. Con el láser lo que nosotros provocamos es que tuvimos una eliminación de oxígeno y eso pues provocó vacancias en la red. Y en el caso del ASO, esas vacancias fueron ocupadas por el aluminio. Si se recuerdan, el ASO estaba dopado al 2%. Y cuando nosotros provocamos ese cambio en la estructura, pues esos lugares que fueron esas vacancias que quedaron por el oxígeno fueron ocupadas por el aluminio, y esto a su vez mejoró las propiedades eléctricas que presentó el material. Y eso fue una parte bastante interesante, ¿no? Porque no estaban reportados en la literatura muchos de estos modos anómalos que podía presentar el óxido de zinc, porque durante los tratamientos, como decíamos, en orden convencional, pues los podíamos controlar, ¿no? Y en el caso de nosotros, pues se hizo a temperatura ambiente, se hizo en condiciones ambientales, se hizo con un láser con 10.064 nanómetros, o sea, cambiamos todo. Literalmente le dimos la vuelta a todo el tratamiento, ¿no? Entonces, el decir que pudimos hacer estos cambios, pues también es bastante significativo porque los pudimos reportar. En el caso del ASO, como les decía, sí están los anómalos más presentes. Y bueno, pues aquí están en el B-High 1 y en el B1 Load, es donde principalmente se dan. Y como les decía, se mejora la intersección del aluminio en la red cristalina debido al efecto que tuvo la interacción de la energía del láser, proveniente del láser, con la estructura cristalina que tenemos del óxido de zinc. Pues algo de la literatura y los mecanismos, pues fue principalmente la ruptura de la simetría del cristal a través de la inducción de defectos, que para algunos, cuando decimos defectos son muy malos, pero para algunos como nosotros, los defectos no son malos, son buenos. Todos tenemos defectos, alte la mano el que no tenga y sea perfecto, creo que nadie, ¿no? Pero igual con estos materiales, ¿no? El decir que tiene un defecto no es malo, al contrario, depende de para qué lo vas a utilizar y depende para qué te va a servir ese defecto y que lo utilices, ¿no? Entonces, a mí me pasaba mucho, ¿no? Y nos pasa mucho como estudiantes de, híjoles, tengo un defecto, chin, ya valió, vuelve a empezar, ¿no? Ya no podemos hacerlo por ahí porque ya tuvimos el defecto. Y decía el maestro, no, decía el doctor, tira todo y vuelve a empezar, ¿no? No hay defectos, en la ciencia no hay defectos, pero sí hay, pero
hay que buscarle el por qué ocurrieron esos defectos y cómo los puedo utilizar para beneficio de lo que yo estoy haciendo. En el caso del sulfuro de antimonio, pues como les decía, pues estábamos utilizando la temperatura ambiente, estábamos utilizando el láser, estábamos haciendo sistemas de traslación. No lo podíamos hacer 100% cristalino y solo obtener sulfuro de antimonio. Nos dimos cuenta que también tenemos un poco de antimonio dentro de la estructura y un poco de óxido de zinc, y sabíamos que pues era posible que lo pudiéramos obtener. Sin embargo, los planos preferenciales y, como les decía, la estructura preferencial del sulfuro de antimonio sí se hizo presente, sobre todo en los modos que se encuentran en 189, en 242 y sucesivamente, ¿no? Entonces dijimos, bueno, no todo es perfecto, pero sí es perfectible. Entonces, pues lo alcanzamos, ¿no? La morfología, híjoles, esa también fue todo un show y un reto. Porque en primera, imagínense, es transparente el óxido de zinc como lo vieron en la película, ¿no? O sea, sí se veían los caminos, obviamente la trayectoria que nosotros generamos se veía, pero ya en el SEM ya era otra cosa, ¿no? Y dijimos, híjoles, ¿y ahora cómo se va a ver? Yo esperaba, en las primeras pruebas que hicimos, incluso se hicieron lips. Cuando hacíamos, dijimos, bueno, pues por lo menos si no conseguimos mucho, ya hicimos lips. Entonces también las podemos reportar. Pero en el caso, cuando ya las empezamos a ver realmente bien, nos dimos cuenta que, como les decía, son muy homogéneas cuando las depositamos, pero ya cuando les hacemos tratamiento láser, pues vimos que tenían estas burbujas y dijimos, ¿y ahora? ¿Por qué estas burbujas, no? Y no son burbujas reventadas, es como cuando calientan las tortillas, ¿no? Y se empiezan a levantar. Bueno, pues es exactamente lo mismo que nos pasó a nosotros, ¿no? La energía que nosotros producimos en el láser fue tal que penetró dentro de toda la superficie del espesor de nuestra película y luego regresó. Y por eso se hizo esa explosión que nosotros tenemos o esas burbujas que nosotros generamos. Y dijimos, bueno, mientras no exploten, todo está bien. Mientras no sea muy grande el asunto, todo está muy bien, ¿no? Si nos dan las propiedades ópticas, dijimos, estamos bien. Ya si no, híjoles, ahí vamos a llorar. Y lo mismo nos pasó en ASO, ¿no? También se presentaron esas burbujas, pero se presentaron todavía más, ¿no? Nosotros pues atribuimos sobre todo al efecto de la energía dentro de la estructura y al espesor que nosotros trabajamos de las películas delgadas. Y se acuerdan que yo les decía al principio de la plática, la estructura principal de las películas de óxido de zinc topadas con aluminio generan cristales hexagonales y también las pudimos ver a lo largo de nuestro trabajo. Ahí en su micrografía, en el lado derecho, en el número 3, pues está un grano completamente hexagonal que obtuvimos de las películas, ¿no? Tratadas con láser. La composición, lo que observamos es que pues principalmente fuimos perdiendo zinc, pero aumentando el oxígeno en algunos casos y en algunos casos pues presentamos lo contrario, ¿no? En el caso del ASO fue otra cosa. Cuando nos depositaron las películas, pues presentaban grietas a lo largo del depósito. No era homogéneo, pero con mucha grieta. Y decíamos, híjoles, eso en las propiedades pues nos va a afectar, ¿no? Al final de cuentas, una grieta en un material de este tipo que se va a utilizar en la parte óptica, pues esas grietas iban a ser un problema. Y dijimos, bueno, pues ni modo, a ver cómo nos va. Y afortunadamente, con la energía que nosotros le proporcionamos a la estructura, cerramos las grietas. Es decir, pudimos hacer que nuestra morfología realmente ya fuera homogénea y hubo un crecimiento incluso hasta de los granos por ese mismo efecto que hizo el láser sobre la estructura, ¿no? Y pues eso, para los que trabajamos a veces cerámicos, es una novedad poder hacer ese tipo de cuestiones, ¿no? Poder hacer ese crecimiento de la estructura en tan poco tiempo, porque si recuerdan son 5 minutos. Entonces dijimos, bueno, pues wow, ¿no? A lo mejor a mí me emociona, a lo mejor a los demás no, pero a mí en lo particular, a mí sí me emociona, la verdad. Es trabajo de mucho tiempo. Y luego pues tenemos al FM, ¿no? En el estudio de la morfología, y yo esperaba ver cosas bien extrañas. Dije, pues como lo estamos irradiando y estamos haciéndolo incidir en una dirección, dije, híjoles, igual y aquí hay algo muy extraño.
Y sí, salieron algunas peculiaridades, tuvimos unas rugosidades, la disminuimos bastante con respecto al depósito del tratamiento. Con tratamiento teníamos una rugosidad de aproximadamente 19 nanómetros y con el láser o con el tratamiento láser pues llegamos hasta 4 nanómetros en rugosidad. Lo que vimos es que, sobre todo para el azo y el óxido de zinc, se hizo una estructura columnar, sobre todo con las transiciones en donde nosotros hacíamos el barrido. Si ustedes depositan, pues realmente solo se ven acumulados del material, pero con el tratamiento láser, le dimos direccionalidad a esas estructuras y dos, se hicieron columnares, ¿no? Entonces, eso favoreció bastante el que la rugosidad se disminuyera y al mismo tiempo mejoraran las propiedades del material. En el caso de azo, esas son más bien de 15 minutos, también vimos ese efecto. Y en el caso de las películas de sulfuro de antimonio, las de sulfuro de antimonio normalmente se ven como aglomeraditos, como flores, literalmente cuando se depositan y están cristalinos. Aquí no lo vimos tanto, pero sí se siguió, disminuyó bastante el tamaño de la rugosidad y mejoró las propiedades, ¿no? Aquí no vimos el efecto de la traslación, como en el caso del óxido de zinc y del azo, pero en sulfuro de antimonio pues sí vimos que se hicieron mucho más pequeños esas estructuras, ¿no? En cuanto a las propiedades en las propiedades ópticas, pues como les decía, la transmitancia y la reflectancia pues son dos medidas fundamentales para este tipo de técnicas, y entonces vimos que en el tratamiento pues teníamos una transmitancia bastante alta, con el 87.5, sin embargo tampoco con el tratamiento nosotros la perdimos, ¿no? Realmente se mantuvo la transmitancia a pesar del efecto que nosotros predecíamos que podía ocurrir dentro del láser, con la energía que le transmitíamos al láser. Y pues lo mismo pasó con las de 15 minutos, ¿no? Teníamos un tratamiento con una transmitancia de 83.5, la mejoramos en el caso de 4 watts, que es uno de los parámetros que mejor nos funcionó, y pues con una potencia de fluencia de energía, de 266 watts por centímetro cuadrado. En el caso del azo pasó algo muy similar, pero si se dan cuenta realmente la pérdida de transmitancia y la reflectancia realmente fue importante, porque como les decía, el problema era si nosotros teníamos demasiada reflectancia, pues ya no va a ser lo mismo que poner un material que tenga menos reflectancia, sobre todo cuando es ventana, ¿no? Este es el que va a estar expuesto al sol y si es muy reflectivo, pues entonces vamos a perder gran parte de la energía que necesitamos para hacer el procesamiento. Entonces decíamos, híjoles, aquí va a estar un problema, ¿no? Pero sin embargo, cuando nosotros estudiamos el tratamiento, sin tratamiento teníamos 17%, y con 4 watts, pues quedamos en 15.5, que es bastante bueno. Dijimos, bueno, sí redujimos ese porcentaje de reflectancia y eso nos puede ayudar en otras propiedades, ¿no? Y pues bueno, eso también se ve reflejado en la fotoconductividad. Cuando estábamos en el caso del sin luz, pues obviamente teníamos a 0.66, con iluminación llegábamos a 0.71, y en el caso de 4 y 5 watts, pues esta conductividad se mejoró, ¿no? El aumento, pues obviamente para el tratamiento de 4 watts fue, como les digo, el más importante y el que representaba algo de interés para nuestro trabajo. Lo mismo pasó con la fotoconductividad que representa al azo. Volviendo al punto, teníamos una mejora en la fotoconductividad del tratamiento. Y en el caso del sulfuro de antimonio, también mejoramos esas propiedades de fotoconductividad. Pasamos de 2.31 por 10 a la menos 5 a 4.25, ¿no? A lo mejor muchos dicen, es que no es un gran cambio, bueno, pero para nosotros sí es cambio y es importante, ¿no? Sobre todo para algo que a veces no está reportado al 100% o no se utiliza tanto, ¿no? Aunque el láser es utilizado en muchas cosas, en este tipo de cuestiones a veces no es tan utilizado porque decimos, ¿cómo vamos a controlar esos parámetros? ¿Cómo vamos a controlar las condiciones? ¿Cómo vamos a controlar el proceso durante la irradiación? Pero pues vimos que para nosotros sí fue bastante bueno. Las conclusiones, pues se logró depositar. Sabíamos que se logró depositar las películas de óxido de zinc
de óxido de aluminio, de óxido de zinc dopado con aluminio y las de sulfuro de antimonio por esta técnica. Fue bastante curioso porque el sulfuro de antimonio no lo habían depositado por esta técnica. Entonces dijimos, híjoles, en el laboratorio. En otros laboratorios sí, ya lo controlaban, ya lo manejaban, pero nosotros todavía no. Pero sí se pudo lograr. Con el caso del tratamiento con CO2, pues se logró el reordenamiento de la estructura cristalina, como les comentaba. Y pues obtuvimos, a pesar de que son películas policristalinas, pues en el caso del sulfuro de antimonio sí la conseguimos cristalina, ¿no? Ya no era amorfa, sino cristalina. En Raman, pues vimos los modos, sobre todo anómalos que presentaban, pero seguían presentando los modos de interés para el óxido de zinc. Pues bueno, otras de las conclusiones es que los materiales pues se mantuvieron bastante homogéneos. Les digo, incluso pues fuimos capaces de eliminar grietas de la superficie, sobre todo del lazo. Y pues en el caso del sulfuro de antimonio, pues mantener la estructura y no la pérdida del espesor, creo que también es otro aspecto importante. Realmente no perdimos espesores. Digo, no están ahorita aquí reportados, pero mantuvimos el espesor a pesar de hacer un tratamiento láser, ¿no? Les decía, en las primeras hablatíamos, o sea, en las primeras nos llevábamos todo hasta el sustrato. Ya en las siguientes ya pudimos mejorar y ya pudimos controlar y los espesores realmente se mantenían dentro del rango que nosotros buscábamos, ¿no? Había pérdidas pues no mayores a 4% de lo que partíamos a lo que nosotros teníamos y pues pudimos ver que sí tenían las propiedades ópticas y eléctricas que nosotros buscábamos. Y pues yo le tengo que agradecer a la Universidad Autónoma de Nuevo León, al CICESE, al CIMAB, al CONACYT, que nos han apoyado a lo largo de todas estas investigaciones, a la institución donde provengo y pues a ustedes por haberme permitido en este día pues platicarles un poquito de lo poco o mucho que hacemos en esta investigación, ¿no? Entonces pues muchísimas gracias y quedo atenta a todas sus preguntas. Muy bien, aquí estamos listos para las preguntas del auditorio. Si hay algunas. ¿Nadie? Uy, sí, muy bien. Empezamos desde aquí, va. Bueno, entiendo que el crecimiento de estos cristales no es una estructura policristalina, ¿verdad? Sino es un monocristal. ¿Qué define la orientación del cristal? ¿Alguna semilla inicial o de qué manera se induce el crecimiento del cristal? ¿Los materiales utilizados son todos isotrópicos o no? La forma en que afectaría la polarización de la luz no es de relevancia para ustedes, ¿verdad? Tiene que ver con lo que preguntaba Zacarías, ¿cuál es la interacción de la radiación a esta longitud de onda de más de 10 micras? ¿Por qué usaron CO2 y no otro láser? Pulsado quizá, no sé, 1064, algo muy energético. ¿Y cuál es el proceso físico? ¿Cuál es la diferencia entre calentarlo como lo expusiste y el proceso de interacción con la radiación a 10 micras? Yo creo que como todos, en algún punto, a veces también depende mucho de los recursos que teníamos en ese momento disponibles. No es una
excusa, pero en ese momento sí teníamos disponible el láser de 10.064. Obviamente nos hubiera encantado usar el de un pulsado o uno de femtosegundos en dado caso. Teníamos esa idea de saber si el efecto realmente a una longitud de onda como 10 micras podía hacer ese cambio en la microestructura, porque realmente no estaba reportado como tal. Hay otros trabajos reportados a longitudes de onda menores. Obviamente, pues también depende de la absorción del material que nosotros teníamos y dijimos, bueno, vamos a probar si es posible. Era la pregunta de los 64.000, en primera si era posible. Y el efecto del el estudio también, obviamente, si hubiéramos tenido una cámara de vacío hubiera sido pues mejor el tratamiento para nosotros. Hubiéramos podido hacer otros cambios, pero queríamos saber si también es posible hacerlo a temperatura ambiente, ¿no? En temperatura controlada, pues sabíamos que el efecto no iba a ser diferente a lo que ya está reportado, pero en temperatura ambiente y en condiciones ambientales decíamos, bueno, vamos a preguntarnos, la pregunta era, o realmente vamos a hacer un cambio, o realmente sí puedes afectar el sistema que estás teniendo, la estructura, la morfología, la estructura cristalina realmente se puede ver, porque para nosotros la interacción en medio ambiente, decíamos, la oxidación va a ser presente, ¿no? Era un fenómeno que nos iba a afectar. En el caso del sulfuro de antimonio lo vimos, o sea, sí hubo presencia de óxido de antimonio, perdón, porque sabíamos que estábamos trabajando a temperatura ambiente, entonces era uno de los efectos que podíamos tener o que podíamos presentar. En el caso del óxido de zinc, pues sabíamos que no era tanto la oxidación, pero sí vimos que pues obviamente afectó, ¿no? Sí sabemos que sí podía afectar y eso fue lo que pues nos llevó a estos efectos, ¿no? O sea, a dar esta conclusión. Bueno, yo tengo una pregunta acerca de ¿cuál es el impacto que tiene este láser en cuanto a los estados químicos del material? Porque por ahí vi que tenías antimonio metálico. Me causa la duda que si el target con el que se partió fue sulfuro de antimonio cristalino o no, y si este antimonio es proveniente del depósito previo o bien si está causando una reducción este láser en el material. Pues efectivamente, sí partimos de un target de sulfuro de antimonio totalmente 100% puro. No había presencia de antimonio como tal. También es importante decir que pues no toda la estructura quedó completamente irradiada. O sea, eso también es importante decirlo. También teníamos presencia de la estructura amorfa todavía del sulfuro de antimonio. Pero nosotros creemos que fue algo muy similar también a lo que pasó con el óxido de zinc, que fuimos eliminando también vacancias de oxígeno, o sea, eliminamos oxígeno dentro de la estructura y también pudimos haber quedado solo con el antimonio metálico, como tú lo mencionabas. Eso es un efecto que pudimos haber tenido con la radiación, ¿no? En el proceso que nosotros teníamos, porque en otros materiales, cuando tú los haces horneados, pues realmente no pierdes y no cambias la estructura, nada más la haces cristalina, ¿no? Es lo que mejoras con el tratamiento térmico, pero en nuestro caso muy particular, nosotros suponemos que ocurrió la pérdida del oxígeno durante la interacción, ¿no? Hicimos la eliminación de ese oxígeno y pues sí tuvimos sulfuro de antimonio, que era importante para nosotros para cambiarlo de la estructura, pero pues sí, tuvimos lo que tú nos mencionas ahorita de efecto, ¿no? Gracias, doctora Valeria. Mi pregunta va respecto a la durabilidad de las películas, porque un tratamiento térmico, una de las consecuencias es que también modificas la densidad de empaquetamiento de la estructura. ¿Han notado o hicieron algún estudio si tuvieron ese efecto con su láser, por ejemplo, se modificaron la densidad de empaquetamiento? Porque, por ejemplo, si hay microporos y eso absorbe humedad, pues bueno, ya sabes lo que va a pasar, ¿no? Y por otro lado, las burbujitas que tenías, no sé, me parece que pueden ser nódulos. Y esos nódulos, que son como estaquitas en el material, que se van a botar y sí.
Gracias. Fíjate que eso también lo estamos considerando. Obviamente hay mucho todavía por estudiar, hay mucho que hacer. No digo que esto fue una puntita del iceberg de lo que empezamos a ver, de los efectos que podíamos ver y del campo de lo que podemos investigar, ¿no? Realmente lo que tú mencionas, muchas gracias. Sí nos hubiera gustado estudiar más a fondo la estructura. Incluso la degradación de la misma película al ambiente es muy diferente a cómo se haría con un tratamiento en horno a con el láser, ¿no? Sí se ven totalmente diferentes, totalmente alteradas en cuanto al paso del tiempo, ¿no? En un horno es pues difícil ver la degradación tan rápido, pero con el láser, como te decía, como todavía esos efectos de lo que nosotros hicimos en la interacción, sí se marcan mucho más rápido, ¿no? O sea, sí realmente tenemos una degradación mucho más rápida que en el caso del horno. Sin embargo, lo que nosotros estábamos buscando, o realmente la idea que estamos buscando, es realmente ya formar una celda, ¿no? Si se dan cuenta, aquí están estudiados los materiales por separado, están cada uno por su lado, pero para hacer una celda, pues los necesitas a los dos juntos, ¿no? Y entonces queríamos ver qué pasaría si nosotros estudiábamos cada uno de ellos por separado, qué efectos tenían y luego juntarlos, ¿no? Y ver, la siguiente parte de la idea, pues es ya ver, hacer radiación sobre los dos y ver cuál es el efecto, o verlos el tratamiento, o hacer un post-tratamiento térmico en horno, a lo mejor con menos tiempo, ya no utilizar los 40 minutos en el horno, sino a lo mejor 10 minutos después del tratamiento térmico con el láser y mejorar esas propiedades. Esto es pues una parte preliminar de lo que estábamos estudiando. Hay muchos campos, como lo mencionaba el doctor, hay muchas cosas que podemos seguir investigando, pero a veces también nos faltan manos, nos faltan recursos, nos falta gente interesada en hacer este tipo de cuestiones y pues te detienes, ¿no? Ahorita afortunadamente pudimos avanzar, pero llegas a un punto en donde te detienes, ¿no? Y pues gente como ustedes que tienen esas inquietudes, que les gustaría seguir apoyando y haciendo esta investigación, pues para mí encantada lo que ustedes nos digan, pues también nosotros podríamos buscar posibilidades de seguir estudiando, ¿no? Nada está escrito en piedra, todo es evolución y todo puede tener una mejora y pues este trabajo es un ejemplo de lo que puede tener mejora, ¿no? Entonces, muchísimas gracias y para tomarlo en cuenta. Más preguntas, también aprovecho para los conectados desde Aguascalientes. Si quieren escribir alguna pregunta en el chat, acabo de checar, no había todavía. Aquí parece que ya lo tenemos. Lo reviso una última vez. Parece que no. Bueno, entonces le agradecemos muchísimo a nuestra invitada y aquí está su reconocimiento para la entrega. Un aplauso, por favor. Muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo viernes.